Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento 5. Las aguas callan, pero no olvidan. De Audiolecturas. Introducción. Hola a todos y todas, mi querida gente de Audiolecturas. Hoy les traigo una historia que nos lleva al corazón del Caribe costarricense, entre los canales del Parque Nacional Tortuguero, un lugar tan mágico como inquietante. En este cuento les contaré sobre Juan, un obrero con historias de esas que te dejan pensando en cómo la naturaleza guarda secretos que no siempre nos conviene desenterrar. Entre vigas, cascos que aparecen flotando y un patrón que parece saber más de lo que dice, esta historia nos envuelve en un ambiente lleno de misterios que se esconden en las aguas profundas y oscuras de este paraíso tropical. Juan, nuestro narrador, nos lleva a conocer no solo las bellezas naturales de este lugar, sino también los peligros y advertencias que las tradiciones locales no dejan de repetir, porque ¿quién se atreve a desoír las señales de la Pachamama? En este cuento descubriremos que las aguas pueden parecer tranquilas, pero guardan un eco que resuena con fuerza, recordándonos que la naturaleza siempre encuentra la forma de hacernos pagar por lo que hacemos mal. Así que, mis queridos audiolectores y mis queridas audiolectoras, acomódense, prepárense un cafecito y sumérjanse conmigo en las aguas callan, pero no olvidan. Como siempre, no olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal, darle like y compartir esta historia con quienes aman las narrativas llenas de misterio y reflexión. Vamos a descubrir juntos lo que ocultan las profundidades del Tortuguero. El casco como adorno. Mae, yo siempre fui un tuanis para el brete, uno de esos que hace lo suyo y no jode a nadie, pero también no les voy a mentir, siempre he sido medio dejado, pura vida. ¿Pa' qué casco si el techo no se cae?, decía. Esa vara me salió cara un día cuando una viga que se soltó me dio justo en la frente. No fue la gran cosa, pero la cicatriz me quedó y cada vez que me veo en el espejo me acuerdo de lo bruto que fui. Trabajábamos en una obra cerca del Parque Nacional Tortuguero. Lindísimo lugar, compas. Canales por todo lado, tortugas, monos, hasta los cocodrilos te hacen un show si los miras bien. Pero esa obra, ay mae, esa obra tenía algo raro. Desde el día 1 las cosas no cuadraban. El patrón, un gringo con pinta de que no sabe lo que es sudar, siempre llegaba diciendo que el negocio iba en grande. «Este será el hotel más famoso del Caribe, boys», gritaba. Nosotros, los del pueblo, sabíamos que ese terreno tenía historia. Ahí no hay que tocar mucho, Juanito. Es tierra de los viejos indígenas. Cualquiera cosa que hagas mal, la Pachamama te la cobra, me dijo el viejo chico, el más veterano del grupo. Pero bueno, al hambre no le importa la historia, ¿verdad? Así que seguíamos dándole al brete. Las mañanas en la obra eran un vacilón. El chino, un compa que tenía respuestas para todo, siempre nos sacaba una risa con sus historias. Mae, dicen que por aquí hay una sombra que te sigue si no respetas. Yo por eso siempre dejo mi ofrenda, aunque sea un poquito de guaro. Yo me reía porque esas cosas son cuentos para espantar a los nuevos. Un día, mientras trabajábamos en el techo, vi algo raro en los canales. Una figura, como un bulto negro que se movía lento entre el agua. Pensé que era un animal, pero luego pareció desaparecer. «Chino, ¿vos viste eso?», le pregunté. «¿El qué, mae?». «La sombra». «Ah, no me digas que te asustaste, Juanito. Anda a ponerte el casco mejor, no vaya a ser que otra viga te baje los humos». Me lo dijo de vacilón, pero me dejó pensando. El problema empezó cuando las noches se volvieron raras. En el campamento que teníamos cerca de la obra, los ruidos no dejaban dormir. Era como si algo o cualquiera caminara entre los árboles. Los compas empezaron a hablar de la sombra del Tortuguero. Decían que si la veías, algo malo iba a pasar. Bah, puras habladas. Esa sombra es el hambre que nos sigue a todos, mae, dije un día, pero en el fondo empezaba a sentir que algo no estaba bien.
Esa tarde el patrón llegó más mandón que nunca. «Boys, necesito que trabajen hasta tarde hoy. Hay que avanzar con el techo». Nadie dijo nada, porque si te quejabas, el gringo te mandaba a volar. Pero esa noche, mientras clavábamos las últimas tablas, un casco apareció flotando en uno de los canales. «Es del gordo». «Ese casco es del gordo», gritó el chino y todos corrimos al agua. Pero no encontramos nada, solo el casco girando en círculos como si nos mirara. Esa noche no pude dormir, algo no estaba bien y no era solo la desesperación del gordo. Era como si el agua nos hablara, como si estuviera esperando algo. Y yo, por primera vez en mi vida, me puse el casco antes de volver a la obra. El eco de los canales. Mae, después de lo del gordo, la obra quedó más fría que el hielo del café. Los compas seguían breteando, pero nadie hablaba mucho. Incluso el patrón, que siempre andaba con su gritería de gringo entusiasta, estaba más serio. Pura casualidad, decía, pero su cara lo traicionaba. Algo raro estaba pasando y nosotros lo sabíamos. Esa mañana, mientras estábamos desayunando en el campamento, el chino rompió el silencio. «Mae, ¿y si lo de la sombra es cierto? Yo no soy supersticioso, pero ya van 2 que juran haberla visto. Y ahora lo del casco del gordo». Todos lo miramos como si hubiera dicho la peor mala palabra, pero en el fondo nadie podía negar que había algo raro. La obra seguía y el patrón nos tenía trabajando como mulas, subiendo madera, mezclando cemento y armando andamios. Pero esa tarde, mientras estaba en el techo, vio otra vez ese bulto negro en el canal. Esta vez no desapareció, se quedó ahí como flotando y luego se movió hacia las ramas bajas de los árboles. «Chino, mira eso», grité señalando hacia el agua. Pero cuando él miró ya no estaba. «Mae, vos sí que andás nervioso. Mejor métele más cemento a ese bloque y menos ojo a los cuentos». Pero no era un cuento, lo sabía. Más tarde, mientras clavaba unas tablas en el techo, algo cayó del cielo. Al principio pensé que era una hoja grande, pero cuando la miré bien me di cuenta de que era algo más. Era un pedazo de tela vieja, negra, como quemada. No sabía qué hacer con eso, así que lo guardé en el bolsillo y seguí trabajando. Pero no podía sacarme de la cabeza la idea de que alguien o algo estaba tratando de decirme algo. Esa noche el patrón organizó una reunión. «Escuchen, boys, sé que están preocupados, pero necesitamos terminar esta obra. Ya hablé con las autoridades locales y todo está en orden. No hay fantasmas, no hay sombras, solo hay trabajo por hacer. Así que a ponerse las pilas, ¿entendido?» Nadie le respondió. Yo quería decirle que estaba loco, pero algo me decía que no era un buen momento para enfrentarlo. Cuando me fui a dormir no dejaba de pensar en la tela. La saqué del bolsillo y la miré bajo la luz de la linterna. Tenía algo escrito, pero no entendía qué decía. Eran símbolos raros, como dibujos antiguos. «¿Qué estás viendo, Juanito?», me preguntó el chino desde su hamaca. «Nada, mae, solo basura». Pero no era basura, lo sentía en los huesos. A medianoche un ruido me despertó. Era como si algo estuviera raspando el piso de madera del campamento. Agarré mi linterna y salí a ver. El canal estaba oscuro, pero el agua parecía moverse más rápido de lo normal. Y ahí estaba otra vez, el bulto negro, flotando en silencio, pero esta vez no estaba solo. Había más, al menos 3 moviéndose en círculos como si estuvieran bailando en el agua. Volví corriendo a la cama, con el corazón a 1000. No le dije nada a nadie, pero sabía que al día siguiente tenía que hacer algo. Ese terreno, ese canal, esa obra, todo estaba conectado y yo tenía que entender qué era antes de que fuera demasiado tarde. Las aguas no mienten. Mae, al día siguiente me levanté con una sensación que no me dejaba en paz. Era como si el canal me hablara en sueño, como si el agua tuviera algo que contarme. El chino, que siempre estaba de buen humor, se veía igual de mal. «Juanito, te juro que escuché pasos anoche, pero no eran de gente, era como si el agua misma caminara». No le respondí, porque si le decía que yo había visto los bultos otra vez, se iba a cagar de miedo.
El patrón llegó temprano, como siempre, con su cara de gringo mandón. Hoy necesitamos más avances, boys. No hay tiempo para tonterías, pero todos sabíamos que su voz estaba más débil. Algo le estaba pesando. Y no era solo la presión de la obra. Los compas empezaron a murmurar entre ellos y el ambiente se llenó de esa tensión que no se ve, pero se siente. A media mañana, el viejo chico se acercó a mí mientras mezclaba cemento. «Mae, vos sabés lo que está pasando, ¿no? Esto no es normal. Ese patrón, el terreno, los canales, todo está maldito». Yo me reí, pero no de verdad. «Chico, son cuentos. Lo que hay aquí es un patrón tacaño y mucha mala suerte». Pero el viejo no se dejó. «Juanito, yo he visto cosas en este parque, cosas que no se pueden explicar. Esa sombra que dicen no es sombra, mae. Es la Pachamama que se cobra lo que es suyo». Esa tarde, mientras trabajábamos en el techo, un compa gritó desde abajo: «Mae, se cayó otra cosa al canal». Todos miramos, pero esta vez no era un casco, era una caja. Flotaba cerca de la orilla y el agua parecía empujarla hacia nosotros. El patrón bajó corriendo y la sacó con un palo. «No es nada, boys, solo basura». Pero su cara decía otra cosa. Cuando se llevó la caja al campamento, el chino y yo lo seguimos sin que nos viera. Se encerró en su carpa, pero no lo suficiente como para que no pudiéramos espiar. Dentro de la caja había papeles, mapas y algo que parecía una lista de nombres. Entre ellos reconocí el del gordo. Mi sangre se heló, pero el chino reaccionó más rápido. «Juanito, este mae está metido en algo grande. Esto no es solo una obra». Esa noche, mientras los demás dormían, decidimos investigar. Volvimos al canal donde habíamos visto la caja. El agua estaba tranquila, pero el aire era pesado, como si algo nos vigilara. Caminamos un rato hasta que encontramos una entrada oculta, un túnel que llevaba a lo que parecía ser un almacén improvisado. Dentro había más cajas, todas con los mismos papeles y mapas. «Esto no es basura, chino. Este patrón está usando la obra para algo más. Mira esto», le dije, señalando una lista con nombres tachados. Al fondo del almacén encontramos jaulas vacías y herramientas viejas. «¿Qué putas es esto, mae? ¿Un zoológico clandestino?» Pero antes de que pudiéramos entender más, escuchamos pasos. Nos escondimos detrás de las cajas justo cuando el patrón entró con 2 tipos más, hombres que nunca habíamos visto antes. «Todo está listo. Mañana movemos las últimas cosas antes de que lleguen los turistas. Nadie sospecha nada. Y los locales son fáciles de manejar. Si alguno pregunta por el gordo, les decimos que se largó». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iban a oírme. El chino me miró pálido como un muerto. Sabíamos que no podíamos quedarnos ahí, pero si salíamos corriendo nos iban a atrapar. Y si decíamos algo, ya sabíamos cuál iba a ser nuestro destino. Lo único que nos quedaba era esperar y rezar que no nos encontraran. Esa noche, mientras volvíamos al campamento en silencio, entendí que las aguas del Tortuguero no solo escondían secretos, también los protegían. Pero algo me decía que no íbamos a salir de esto sin que nos cobraran el precio. El precio del silencio. Mae, después de esa noche, nada fue igual. El chino y yo sabíamos que estábamos en peligro, pero no podíamos simplemente dejar la obra. El patrón no era un idiota y sus ojos parecían seguirnos a donde quiera que íbamos. Esa mañana, cuando nos reunimos en el campamento, el ambiente estaba más pesado que nunca. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo estaba mal. El patrón nos mandó a reforzar el techo de la estructura principal y allí estábamos subidos en el andamio, sudando bajo el sol del Caribe. «Juanito, mae, ¿vos creés que nos están vigilando?», me susurró el chino mientras ajustaba unas vigas. «No lo creo, lo sé», le respondí, intentando no mirar hacia el campamento donde el patrón hablaba con sus hombres. De repente escuchamos un grito. Venía del canal. Todos dejamos lo que estábamos haciendo y corrimos hacia la orilla. Ahí estaba, otro casco flotando en el agua, girando lentamente.
«Es del chico», gritó alguien, pero esta vez no fue solo el casco. El cuerpo del viejo chico emergió de las aguas arrastrado por la corriente, con los ojos abiertos y una expresión que nunca voy a olvidar. El patrón se adelantó como si quisiera controlar la situación. «Es un accidente. Nadie sale del campamento hasta que lo resolvamos», gritó. Pero ya nadie le creía. Los compas empezaron a murmurar y el chino me miró con una mezcla de miedo y decisión. «Juanito, esto se acabó. Tenemos que largarnos antes de que nos toque a nosotros». Esa noche, mientras todos dormían, el chino y yo nos escabullimos hacia el canal. Teníamos que llegar al almacén y encontrar pruebas de lo que estaba pasando. Caminamos en silencio, con el casco bien ajustado y una linterna que apenas iluminaba el camino. El agua estaba más tranquila que de costumbre, pero el aire seguía cargado como si algo nos vigilara. Llegamos al túnel y entramos al almacén. Esta vez no solo había papeles y jaulas, había bolsas negras apiladas y el olor que salía de ellas me revolvió el estómago. «No las abras, Mae. Mejor agarra lo que podamos y vámonos», dijo el chino, pero mi curiosidad fue más fuerte. Abrí una de las bolsas y lo que vi me dejó paralizado. Eran restos de animales, especies protegidas que habían sido cazadas y traficadas. Ahora entendía por qué el patrón no quería que nadie hablara. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos pasos. Nos escondimos detrás de unas cajas justo cuando el patrón y sus hombres entraron. «Mañana lo limpiamos todo. Ya tenemos a 2 sospechosos que no van a salir de aquí con vida», dijo el patrón mientras revisaba las bolsas. Sabía que hablaba de nosotros. El chino me miró y señaló una salida al fondo del túnel. Asentí y empezamos a movernos en silencio, pero un ruido delató nuestra posición. «Ahí están», gritó uno de los hombres, y en segundos estábamos corriendo por el túnel, con el agua hasta los tobillos y los gritos de los hombres detrás de nosotros. Llegamos al canal y nos tiramos al agua sin pensarlo 2 veces. Nadamos con todas nuestras fuerzas mientras las linternas de los hombres nos seguían desde la orilla. El agua estaba helada y cada movimiento parecía un eco que los atraía más. «Juanito, por aquí», gritó el chino, señalando un recodo donde los árboles eran más densos. Nos escondimos entre las raíces, intentando controlar la respiración. Cuando los hombres pasaron de largo, salimos del agua y corrimos hacia el pueblo. No podíamos volver al campamento, así que fuimos directamente a la comisaría. «Mae, no nos van a creer», dijo el chino, pero yo sabía que no teníamos otra opción. Entramos mojados y con las manos temblando y les contamos todo a los oficiales. Esa noche, mientras nos sentábamos en una banca esperando noticias, supimos que el patrón y sus hombres habían desaparecido. La obra quedó abandonada y el terreno fue declarado protegido por las autoridades. Pero yo sabía que las aguas de Tortuguero todavía tenían secretos que no querían ser revelados. El eco de Tortuguero. «Mae, después de todo lo que pasó volví al pueblo con el chino, pero nada volvió a ser lo mismo. La obra quedó como un esqueleto olvidado, cubierto por la selva y vigilado por las aguas del Tortuguero. Los oficiales hicieron sus investigaciones, pero el patrón y sus hombres se fumaron como si nunca hubieran existido. Nadie quiso hablar mucho del tema, porque en el Caribe, cuando algo se entierra, mejor dejarlo ahí. El viejo chico fue enterrado en el pequeño cementerio del pueblo, cerca de los canales. No éramos muchos en el entierro, solo los compas de la obra y algunas casitas del mercado. Pero lo raro fue que durante el entierro el agua del canal se agitó como si estuviera despidiéndose. Yo no dije nada porque ¿quién me iba a creer? El chino y yo seguimos trabajando en otras cosas, pero nunca más cerca del parque. Cada vez que pasaba por los canales me ponía el casco aunque fuera caminando. «Pura paranoia, Mae», me decía el chino, pero yo sabía que no era solo eso. Las aguas del Tortuguero no olvidan y cada vez que miro esas corrientes oscuras siento que me están vigilando. La gente del pueblo cuenta historias como siempre. Dicen que la obra estaba maldita desde el principio, que el terreno era sagrado y que lo que hicieron el patrón y sus hombres fue un sacrilegio. Otros hablan de la sombra del Tortuguero que sigue apareciendo
a los que no respetan las aguas. Yo no sé qué creer, pero cada vez que escucho el susurro del agua me acuerdo de todo lo que dejamos atrás. El casco que siempre desprecié ahora es mi compañero inseparable. Lo tengo colgado en la puerta de mi casa y cada vez que lo veo recuerdo que en este mundo hay cosas que no podemos controlar, cosas que no deberían ser molestadas, y aunque las aguas callan, sé que nunca dejarán de vigilar. Fin.